Con el éxito comercial de La amenaza fantasma, Lucas estaba preparado para el siguiente capítulo de su trilogía de precuelas, una segunda entrega que, aunque para algunos significó una mejor película que su antecesora, para otros fue igual de mala o peor. ¿Es realmente la peor de las precuelas? Hola, ¿qué tal amigos y masters de Star Wars? Yo soy Matt y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre la película Star Wars, Episodio 2, El ataque de los clones. Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, o también llamada Star Wars Episode 2, Attack of the Clones, es una película de ciencia ficción, ópera espacial específicamente, estrenada en el año 2002. Es la segunda película perteneciente a la trilogía de precuelas de Star Wars y quinta entrega de esta saga, dirigida nuevamente por George Lucas, producida por Lucasfilm y distribuida por 20th Century Fox. De seguro muchos recordarán que en la primera película de la trilogía original se escuchó mencionar tanto a Luke como a Leia un evento conocido como las Guerras Clones, o también llamada la Guerra de los Clones, The Clone Wars. Bien, aquí en las precuelas veríamos este evento bélico de la saga. La primera película de las precuelas fue un éxito comercial, aunque no dejó muy convencida a la crítica ni a la audiencia, pero ya nos mostró muchas cosas tales como la Orden Jedi, la Antigua República y muchos otros planetas, personajes nuevos, personajes clásicos y nuevos conceptos. Lucas estaba consciente de las críticas, tanto que incluso llamó al rodaje de episodio 2 como la gran aventura de Jar Jar Binks. El guión fue escrito por el propio George Lucas y por Jonathan Hales, con el cual Lucas ya había trabajado en la serie de televisión de Indiana Jones. El rodaje se llevó a cabo en los estudios Fox en Australia, así como en Italia, el desierto de Túnez y España, e inició en junio del 2000. Y así llegamos al año 2002, el año en el que se celebró el Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002, el año en el que tuvimos el debut de Spider-Man en la gran pantalla de la mano de Sam Raimi. También fue el año en el que Disney nos ofreció Lilo y Stitch, otro clásico animado. Fue un año en el que Fox y Blue Sky nos trajeron La Era de Hielo, mismo año en el que tuvimos el live action de Scooby-Doo, año en el que M. Night Shyamalan nos trajo Señales, año en el que Steven Spielberg nos trajo Sentencia Previa y Atrápame si puedes. Fue un año en el que Vin Diesel protagonizó Triple X, año en el que Naomi Watts protagonizó El Aro. Fue un año en el que Adrien Brody nos sorprendió con una actuación soberbia en El pianista, año en el que Denzel Washington se puso la piel de un padre desesperado por salvar a su hijo en John Q. Además, fue un año en el que las segundas entregas dominaron la gran pantalla, tales como la segunda entrega de Blade, la segunda entrega del Señor de los Anillos, la segunda entrega de Harry Potter, la segunda entrega de Hombres de Negro. Hasta Stuart Little tuvo segunda entrega. Tranquilamente podría decir que el 2002 fue el año de las segundas entregas. Ese mismo año llegó a los cines de nuestra galaxia El ataque de los clones. La película contó con un presupuesto de 115 millones y recaudó 649 millones de dólares, siendo la cuarta cinta más taquillera del 2002, superada por El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Harry Potter y la Cámara Secreta y Spider-Man. Recaudó menos que La amenaza fantasma, pero comercialmente se puede decir que fue exitosa. Contó con comentarios mixtos por parte de la crítica especializada, donde señalaron el guión, aunque notaron una mejora comparada con su antecesora, pero criticaron el romance cursi, la falta de química de sus protagonistas y los malos diálogos. Para algunas personas, esta es mejor que La amenaza fantasma, pero para otras es la peor de las precuelas. Después de 10 años de los acontecimientos de Episodio 1, La amenaza fantasma, la senadora Amidala fue víctima de un intento de homicidio aparentemente organizado por el movimiento separatista liderado por el Conde Dooku, por lo que el canciller Palpatine le asigna al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y a su aprendiz Padawan, el joven Anakin Skywalker, como seguridad adicional. Y mientras el maestro Kenobi inicia una investigación para descubrir a los responsables de esta conspiración, su joven Padawan deberá protegerla. Pero surge un romance entre ambos en medio de todo ese asunto político, el cual, de no resolverse, podría desencadenar una guerra.
Hablar de la producción de esta película es muy interesante. Las escenas del Palacio de Naboo fueron rodadas nuevamente en el Palacio Real de Caserta, Italia, así como los jardines del lago de Como. El desierto de Túnez nuevamente sirvió para recrear Tatooine. La secuencia de la ciudad de Tit fue rodada en la Plaza de España, pero todo lo demás fue rodado de manera digital. Asimismo, aquí predominó bastante el uso de pantalla verde, por lo que todo el trabajo se realizaría en postproducción. Gran parte del rodaje se realizó con tecnología digital. Esto hizo que Lucas haya animado muchos estudios a llevar el cine a la era digital, y en la actualidad las cadenas de cine usan proyectores digitales y muchas películas se filman en formato digital, por lo que es un hecho que el trabajo de Lucas reinventó la industria del cine. Felicidades, eres un profeta. Asimismo, el diseño de vestuario es magnífico, desde el vestuario de los personajes, la armadura de Jango Fett bastante pulida, el vestuario del Conde Dooku y resalto el traje de Anakin, una vestimenta muy diferente a la del resto de los caballeros Jedi, con túnica y traje marrón oscuro. La elección de colores no es coincidencia, ya que resaltan muchas de las características del personaje. El diseño de sonido es espectacular, los disparos de blasters, los sables de luz tanto al encenderse como al moverse. Para los insectos venenosos se empleó una toronja mientras la aplastaban y un pequeño palo raspando la superficie de una manguera corrugada. Se empleó sonidos de avionetas para las naves, maquinarias de corte para la fábrica de droides, y aquí en esta película está mi sonido favorito, las cargas sísmicas de la nave Slave One de Jango Fett, que es una combinación de sonidos estridentes y de baja frecuencia diseñados para crear un efecto de choque y explosión. No sé por qué, pero me recuerda al sonido que usa la canción Stronger de Britney Spears. Los efectos visuales hechos por Industrial Light and Magic son muy buenos. Para su época quizás hayan sido excelentes, ya que en ese entonces era lo último de la tecnología. Hoy en día ha envejecido bien, pese a haber secuencias en las que la pantalla verde sea notoria. Ya en La Amenaza Fantasma tuvimos personajes hechos por computadoras, siendo los más resaltantes Watto, Sebulba y Jar Jar Binks. Aunque algunos de los mencionados vuelven a aparecer en esta segunda entrega, también tenemos más variedad de personajes diseñados por computadora, como todos los Clone Troopers, pero sin duda el que más sobresale es Yoda. Es la primera vez en la que este personaje es diseñado por computadora. La fotografía es espectacular, como siempre resaltando los enormes paisajes, y destaco mucho que hasta ese momento, tanto en lo que había de las precuelas como de la trilogía original, jamás hemos tenido cámara en mano en Star Wars. Eso es un detalle bastante destacable, así como el uso de zoom in en algunas tomas. Entre otros planos muy buenos que más adelante quiero destacar cuando hable sobre secuencias impactantes. El ritmo se vuelve un poco lento en el segundo acto, producto de las secuencias de romance, pero ya hablaré de ello luego. Lo que sí diré es que después retoma el rumbo y en líneas generales está bastante bien. La banda sonora a cargo de John Williams es excelente, con muy buenas composiciones, algunas usadas en la película anterior, temas conocidos como el tema de la fuerza, el tema de Yoda, una que otra versión de Marcha Imperial, una pequeña pizca de Duel of the Fates, pero también tenemos nuevas composiciones, algunas con un tono medio militar y otras son intensas, como el tema de amor de Anakin y Padme titulada Across the Stars, el cual tiene un tono romántico y a la vez trágico. Las actuaciones son bastante buenas dentro de lo que significa Star Wars, que es una saga que no se caracteriza por sus actuaciones, sobre todo las precuelas, donde Lucas no siempre destaca como director de actores, pero dentro de esas limitaciones se conserva cierta elegancia. Tenemos algunos regresos, tal es el caso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, el cual es excelente. Realmente brinda el performance de ser alguien calmado pero con mucha más experiencia y bien instruido. Y ya desde la película pasada, Ewan le brinda un ligero toque sarcástico. Tenemos a Natalie Portman como Padme Amidala, también es genial, muy buena interpretación, bastante talentosa. Tenemos a Samuel L. Jackson como Mace Windu, que también es excelente. Aquí tiene mucha más participación y de nuevo brinda un performance de una persona calmada pero muy estricta. Tenemos a Frank Oz como Yoda, esta vez solo hace la voz de dicho personaje. Tenemos a Kenny Baker y Anthony Daniels como Artudito y C-3PO, ambos son geniales.
Ian McDiarmid como el canciller Palpatine también es excelente, de hecho, se puede notar un poco el cinismo de su personaje. Ahmed Best también regresa como Jar Jar Binks. En cuanto a las nuevas incorporaciones, tenemos a Hayden Christensen como un joven adolescente Anakin Skywalker. Contrario a lo que dicen, a mí me pareció muy convincente y no me imagino otro actor que interprete a este personaje. Ni siquiera Leonardo DiCaprio logró conseguir el papel. Fue uno de los papeles más deseados. Entre otros candidatos estaban Christian Bale, Paul Walker, Devon Sawa, Ryan Phillip y el ya mencionado Leonardo DiCaprio. El personaje tiene un rol mucho más protagónico y tardé muchos años en darme cuenta que a Hayden lo vi hace mucho tiempo en un capítulo de la serie Escalofríos. Temuera Morrison como Jango Fett estuvo bien. No es un gran actor tampoco, pero cumple. Christopher Lee interpretando de manera magistral al Conde Dooku. Es para mí la mejor interpretación de la película. Cuando lo ves, se nota que es alguien que es bastante culto, caballero, refinado, pero al mismo tiempo sus ojos y su rostro reflejan maldad. Y debo decir que Dooku junto con Saruman en las películas del Señor de los Anillos son de los mejores trabajos que tuvo el actor, al menos en lo que respecta al siglo XXI. Tenemos a Daniel Logan como Boba Fett, está más o menos, no tiene muchas escenas. Tenemos a Ronald Falk, quien dio la voz a Dexter Jettster, Rena Owen en la voz de Taun We, mientras que para Poggle el menor, Ernie Foselius es quien le dio su voz. Si bien tenemos planetas ya vistos como Naboo, Coruscant y Tatooine, la película va más allá. Asimismo, tenemos nuevos planetas como Camino, un planeta conformado por grandes olas y grandes tormentas, así como sus instalaciones donde son creados los clones. Y tenemos Geonosis, que por fuera parece Saturno y por dentro son terrenos rocosos con habitantes que parecen ser como langostas gigantes. También tenemos nuevos droides dentro de las fuerzas separatistas junto con los ya conocidos. Tenemos también nuevas criaturas, tales como los caminoanos, que se asemejan mucho a esas imágenes clásicas cuando nos hablan de extraterrestres con las cabezas un tanto ovaladas y ojos negros, y las criaturas que aparecen en el Coliseo, sobre todo las naves, por ejemplo, la nave de Obi-Wan, la nave del cazarrecompensas, las naves de la flota de la República y las naves de los separatistas. Esto definitivamente demuestra la gran imaginación que tiene Lucas, por lo que sin duda es un gran creador de ideas y conceptos. El guión de la película es mucho más sólido, con una narrativa que en gran medida está muy bien manejada. Esto también gracias a los personajes que hacen que la historia avance, y así como en La amenaza fantasma tuvimos política, aquí también la tenemos. Hay un conflicto en el que la República está al borde de una guerra. Hay un movimiento separatista liderado por el Conde Dooku y está conformado por miembros que están en desacuerdo con la política. Aquí se crea una brecha importante. La República, aquellos que están dentro del sistema no necesariamente perfecto, y los separatistas, miembros que no están de acuerdo con el sistema, y vemos cómo Lucas inconscientemente nos imparte pequeñas lecciones de política, pues en la vida real tenemos este tipo de posturas que casi siempre están divididas, como la derecha, la izquierda, el centro, y que mientras el episodio 1 era un conflicto local, aquí en el episodio 2 el conflicto vendría a ser global. Hay temática política, tenemos mucho suspenso, mucho misterio, la trama detectivesca de Obi-Wan que es muy deudora del cine policíaco, y tenemos la historia de amor entre Anakin y Padme, pero también se maneja una temática muy importante que es la muerte, es decir, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de un ser querido y cómo esto puede afectar a la persona y las consecuencias que conlleva. Tenemos a Obi-Wan Kenobi, maestro Jedi, con mucha más experiencia, siempre siguiendo al pie de la letra lo que se le ordena en el Consejo Jedi. Es el personaje que se lleva todo el trabajo pesado en la película, pues él es quien realiza toda la investigación del dardo tóxico, lo lleva con su amigo Dex Jester. Esa secuencia, esa cafetería, se ve muy inspirada en esos cafés de la película American Graffiti, película también de George Lucas, y con ello y con ayuda de Yoda llega a Camino, donde descubre la creación de un ejército de clones para la República. Dicho pedido fue realizado por alguien que no tenía la autorización del Consejo, descubre al cazarrecompensas y con ello descubre a los separatistas y a Dooku. O sea, con Obi-Wan tenemos una trama policíaca con mucha acción y persecuciones. Tenemos a Anakin Skywalker, aquí un joven Padawan,
con la coleta que también usó Obi-Wan en el episodio 1 e impuso una especie de moda. He visto a lo largo de los años uno que otro joven con dicha coleta por las calles. Anakin es bastante talentoso como usuario de la fuerza, pero también es bastante arrogante, impulsivo, suele desobedecer y hasta es contestón. Esto quizás haya generado mucho descontento por parte del fandom, pero precisamente esa era la intención de Lucas, mostrarnos que Anakin es un personaje que carece de control emocional. Si bien ya no es esclavo de Tatooine, sí es esclavo de sus emociones. En esa secuencia donde él y Obi-Wan capturan a la cazadora, Anakin prácticamente era el policía malo al momento de interrogar. Esto hace que la interacción entre Anakin y Obi-Wan sea bastante dinámica, muy cercana a una relación padre e hijo. Asimismo, con Anakin tenemos dos tramas, una de romance, la cual trata de todas las secuencias que comparte con Padme, y otra de drama, la cual es sobre las pesadillas que tiene con su madre, donde la ve morir y finalmente muere en sus brazos, lo cual hace que el personaje se llene de ira y asesine a los Tusken Riders que la tenían apresada, y dicha acción vendría a ser los primeros pasos de Anakin en el lado oscuro. Anakin dejó con mucha pena a su madre a los 9 años, por lo que es algo normal que alguien así la extrañe. Fue un gran acierto de Lucas que Anakin sea un niño de 9 años en La amenaza fantasma, pues hace que su historia sea bastante trágica y triste. Al abandonarla, le promete volver para liberarla y lastimosamente regresó solo para verla morir. Esa es una historia de origen brutal. También tenemos la aparición de Watto, el toydariano que la liberó y después de contraer matrimonio con Cliff Lars, se convierte en madre adoptiva de su hijo Owen y futura suegra de Beru Whitson. Tenemos a Padme Amidala, la senadora de Naboo. Es una especie de damisela en apuros empoderada, porque si bien tratan de matarla, es quien luego ejerce acción durante la batalla en el Coliseo de Geonosis. Tenemos personajes como Jango Fett, que viene a ser todo lo que los fans esperaban ver de Boba Fett. Con él tenemos esa pequeña trama de los clones, un ejército creado con el ADN de Jango, soldados parecidos a él, entrenados para pelear y obedecer cualquier orden que reciban. Y Jango está acompañado de un niño, Boba Fett, un clon inalterado. Con esto la película nos da el origen de Boba Fett y es como una especie de carta de disculpas de Lucas hacia el fandom por el trato de Boba Fett en la trilogía original. Asimismo, el virrey Newt Gunray, todavía líder de la Federación de Comercio, también formaba parte de los separatistas y estaba involucrado en el conflicto. Y hay un personaje más perteneciente a este grupo de separatistas llamado Poggle el Menor. Este genociano entrega a Dooku los planos de una superarma que estaba en desarrollo, la Estrella de la Muerte, y los Jedi no debían encontrar dichos planos. Entonces aquí ya se van armando esas conexiones con la trilogía original, y si nos ponemos a pensar, la Estrella de la Muerte era la superarma del Imperio con la capacidad de destruir un planeta entero. Ese concepto que acabo de mencionar, un arma con una capacidad destructiva enorme, si lo trasladamos a la realidad, es muy fácilmente relacionable con el armamento nuclear. Tenemos también personajes como Yoda y Mace Windu. Aquí lo interesante es que Windu tiene un sable color púrpura. Esto porque Samuel L. Jackson se lo pidió a Lucas. Tenemos a los inolvidables droides R2-D2 y C-3PO. R2 cumpliendo siempre como personaje de apoyo, mientras que C-3PO es quien carga con los momentos de humor durante la batalla de Geonosis. Ambos personajes vienen a ser como los narradores de la saga. Tenemos al Conde Dooku, un nuevo villano, el cual ha sido caballero Jedi, maestro de Qui-Gon Jinn. Se entiende que abandona la República por considerarlos corruptos, y un sistema que perdió el rumbo hace mucho tiempo. Traicionó a la Orden Jedi y se convirtió en un Lord Sith llamado Darth Tyrannus. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero rara vez se le menciona con ese nombre. Al principio como que no estaba del todo claro de qué lado estaba, si en contra o a favor de los Sith. Pero no es hasta la secuencia final que nos damos cuenta que él trabajaba con los Sith todo el tiempo y que es un erudito en lo que las artes Jedi se refiere. Cabe mencionar que el personaje es un homenaje a Drácula, mismo personaje que Lee interpretó en una película de la Hammer. Y francamente, este viene a ser un villano muy superior a Darth Maul y el mejor villano secundario que nos trajo la trilogía de precuelas. A lo largo de la película se explora mucho más la Orden Jedi, o sea, el Templo Jedi en sí. Tenemos la sala de entrenamiento de los Younglings dirigida por Yoda, tenemos la biblioteca del Templo Jedi,
descubrimos que los Jedi no pueden contraer matrimonio, no pueden crear lazos porque eso conduciría al miedo o celos y encaminarlos al lado oscuro. Por esa razón, no querían que Anakin fuera entrenado en la película pasada, y podemos ver que Lucas se inspiró en la religión cristiana, ya que los Jedi son muy similares a los monjes, con esas prácticas del celibato, y debo decir que Lucas les brinda una característica de deshumanización, al querer que estos no posean lazos algunos con ninguna persona, ya sea alguna mujer que amen o algún familiar, y esto es algo que toma de su primera película, THX 1138. También tenemos un nuevo vistazo al Consejo Jedi y a los miembros que lo conforman. Algunos de los mostrados ya aparecieron en La Amenaza Fantasma. Naturalmente, Yoda y Mace Windu son los miembros más importantes del consejo. Tenemos impactantes secuencias como la persecución de la cazadora. Durante esta persecución de Anakin y Obi-Wan a Sam Whistle, es como si nos hicieran un recorrido turístico por todo el planeta capital, hasta llegar al bar en donde se refugia la cazadora. Con eso Lucas estaba a 2 pasos de hacer a Coruscant una ciudad deprimente tipo Blade Runner, del director Ridley Scott. Se nota que Lucas se inspiró en esa película para dicha secuencia. El enfrentamiento entre Obi-Wan y Jango Fett, tanto en Camino como en Geonosis, es magnífico. De hecho, esa batalla espacial en el campo de asteroides es muy similar a la persecución de los TIE Fighters al halcón milenario en el Imperio Contraataca. La batalla de Geonosis viene a ser el evento más importante de la película, pues aquí tenemos la aparición de los Jedi luchando en todo su esplendor. Ahí aparecen algunos miembros del consejo junto con otros Jedi muy importantes dentro de la saga, y también tenemos a los soldados clones que llegan junto con Yoda. Este viene a ser el ataque de los clones, y esto es lo que da inicio a la guerra de los clones, una batalla épica, mostrando el armamento de ambas fuerzas y que definitivamente les iba a hacer falta a los Jedi, pero también demuestra la habilidad de Palpatine para manipular a ambos movimientos, tanto la República como los separatistas. La pelea de Dooku y Obi-Wan es extraordinaria porque muestra que Dooku es mucho más experto en las artes de combate, y eso que Obi-Wan ya había vencido a un Lord Sith, y porque tenemos el enfrentamiento entre el que fue el maestro de Qui-Gon contra el que fue su aprendiz. Luego tenemos la pelea de Dooku contra Anakin, con una magnífica secuencia de Anakin dominando 2 sables de luz al menos por un breve momento. Pero este combate se caracteriza porque tenemos experiencia contra nuevo talento. Lo digo tanto por los actores como por los personajes, donde finalmente Anakin es vencido y sufre la amputación de su brazo derecho. Eso ya compensó el precio del boleto. Más adelante contaría con una prótesis de un brazo robótico, y tanto con Obi-Wan como con Anakin se puede ver que no representan una gran amenaza para él. Y eso que el estilo de pelea de Anakin es mucho más agresivo, pero la que sin duda es la mejor batalla de lightsabers en esta película es la de Yoda contra Dooku. Joder, esto sí es cine. Pues aquí sí vemos que Dooku sufre y que Yoda es superior a él. De hecho, para mí Yoda es el ganador de esta batalla, y Dooku lo sabía. Lo único que este hizo fue ganar tiempo para poder escapar. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y otra razón por la que es la mejor batalla del filme es por ser la primera vez que Yoda pelea con un lightsaber. Y he escuchado a muchas personas decir que dicha secuencia no tiene sentido. A ver, hay que recordar que Yoda fue capaz de levantar con la fuerza una nave desde el fondo de un pantano. Hay que recordar que en la batalla de Naboo los Jedi daban grandes saltos. Con eso en mente, es un hecho que Yoda, usando poderes de la fuerza, fuera capaz de realizar dichos movimientos. Así que dentro de la lógica de la película sí tiene sentido. Todas esas coreografías fueron llevadas a cabo nuevamente por Nick Gillard. Christopher Lee no hizo sus secuencias de acción, todas ellas las hizo un doble. La secuencia final es extraordinaria, pues es una resolución agridulce, muy diferente a los finales alegres de Una Nueva Esperanza y La Amenaza Fantasma. Se ve Coruscant en un atardecer y en un sitio alejado de la ciudadela. Vemos a Dooku y a Darth Sidious. Y luego la escena de Obi-Wan, Mace Windu y Yoda en la sala del consejo. Aquí quiero detenerme para recordar las escenas del Consejo Jedi en la primera película, que se llevaron tanto en una mañana iluminada, en el ocaso y en la noche. A pesar de ser de noche, se veía bastante iluminado, demostrando que están en su apogeo, mientras que esa secuencia del ocaso donde evalúan a Anakin demuestra la oscuridad en la que están por adentrarse los Jedi, teniendo cerca al joven Skywalker. Algo así tenemos en esta segunda entrega, donde tenemos a los 3 Jedi mencionados previamente y el plano de Yoda,
que de hecho muestra solo su asiento y a este llegando a la conclusión del inicio inminente de una guerra. Resalto esto porque demuestra que la caída de los Jedi pronto llegará y la falta de esperanza ante tal conflicto, y efectivamente se va formando el batallón de los clones con toda la flota de la República preparándose para la guerra, mientras los senadores observan preocupados y Palpatine tiene una mirada mucho más decidida. Pero este no es el único planeta que tiene un ocaso, pues en Naboo, Anakin y Padme contraen matrimonio en el lago donde se besaron por primera vez, y este matrimonio ocurre en medio de un ocaso, teniendo a Artu y Tripio como testigos. No es coincidencia esta secuencia, pues es un pequeño momento de felicidad en medio de un conflicto bélico. Eso es lo que demuestra, además de ser un amor prohibido, un amor que condenará a la galaxia. El final de esta película tiene mucho contraste con su antecesora, que tuvo un final feliz, y esta tiene un final agridulce. Ahora hablaré de Jar Jar Binks, quien fue relegado a tener poca aparición y ahora es un representante de Padme en el Senado. Por muy buenas que hayan sido sus intenciones, el personaje brinda poderes de emergencia al canciller, con lo que este autoriza la utilización del ejército de clones para enfrentarse a los separatistas. Esto daría inicio a la guerra de los clones, y esto conduciría posteriormente a la creación del Imperio Galáctico, es decir, el personaje más idiota de la saga fue uno de los responsables de condenar a la galaxia a la dictadura. Como dije cuando hablé de la amenaza fantasma, Jar Jar aporta ya sea para bien o para mal, a pesar de sus buenas intenciones. En esa película aportó para bien y en esta entrega aportó para mal. Esto demuestra que incluso los personajes más inesperados pueden tener consecuencias importantes en la historia. Debo decir que el ritmo decae en las escenas de romance entre Anakin y Padme. Entiendo que los personajes se tengan que enamorar. Yo les compro que Anakin se haya enamorado de Padme porque después de 10 años la vio convertida en toda una mujer y viceversa. Tranquilamente podremos decir que Padme es una saltacunas, coloquialmente hablando. El principal problema son los diálogos y quizás debieron quitar escenas y reemplazarlas con otras, como cuando Anakin almuerza con Padme y su familia y las escenas de Padme con su hermana y madre. Tenemos esa secuencia donde Anakin le expresa sus sentimientos a Padme y se utilizan unos diálogos que lo único que le faltaba era recitar un poema, porque esos diálogos no se escuchan ni en telenovelas mexicanas, ya sea de Televisa, TV Azteca o Telemundo. I don't like sand. It's coarse, rough, and irritating. I'm haunted by the kiss that you should never have given me. No es una crítica a los personajes ni a los actores, es más una crítica a Lucas, a quien le faltó trabajar más los diálogos. Como ya dije antes, los diálogos no son el fuerte de Lucas, pero a su favor puedo decir que se entiende lo que Lucas quiere explicar al espectador. Aún así, las secuencias de romance entre Han y Leia en El Imperio Contraataca me resultan mucho mejor ejecutadas que las de Anakin y Padme en esta película. Eso sí, ambas parejas son mucho mejores que la tontería que vimos años después con Kylo Ren y Rey en la 9ª entrega. Entre algunas curiosidades del filme, antes de que Anakin parta con el speeder de su hermanastro a buscar a su madre, la cámara enfoca las sombras de este y de Padme, y se puede ver que la sombra del joven Skywalker tiene similitud con Darth Vader. Yaddle, un personaje femenino que es de la misma raza de Yoda, apareció en La Amenaza Fantasma brevemente como miembro del Consejo Jedi, pero no vuelve a aparecer ni en esta secuela ni en el episodio 3. Se puede escuchar la voz de Qui-Gon en off cuando Anakin desvive a los Tusken. Dicha voz es escuchada por Yoda y sí, fue interpretado por el mismo Liam Neeson, quien tuvo un cameo a modo de voz. La estrategia de que Palpatine reciba poderes especiales por parte del Senado Galáctico para ir a la guerra es una estrategia muy similar que en la vida real usó Hitler para la obtención de un poder dictatorial en Alemania durante los años 30. Hayden Christensen es el único actor de la saga que no pudo elegir el diseño de su sable de luz. El resto de los actores sí tuvieron libertad de elegir el suyo. Los actores Ahmed Best y Anthony Daniels hacen un cameo en forma humana durante la secuencia del bar deportivo en Coruscant. El personaje Ayla Secura apareció por primera vez en un cómic de la editorial Dark Horse. A Lucas le gustó tanto este personaje femenino que lo incluyó en la película. Tanto Mark Hamill como Hayden Christensen comparten ascendencia sueca, mientras que Natalie Portman y la ya fallecida Carrie Fisher comparten ascendencia judía. Cuando Anakin y Padme llegan a Naboo, se puede ver al fondo naves muy similares al Halcón Milenario. Aunque la película fue mejor recibida, no se libró de críticas. Algunas de ellas se quejaban de que la secuencia del café de Dex Jester se parece a las cafeterías de los años 50, cosa que no me parece nada malo. Se criticó la actuación de Hayden Christensen.
pero no es para nada mal actor. Tuvo un buen desempeño y posteriormente ofrecería una interpretación mucho más soberbia, y no resulta tan malo si lo comparamos con actores que posteriormente se incorporaron a la saga. El romance entre Anakin y Padme fue criticado por considerarse cursi, aunque Lucas ya aclaró que se inspiró en los romances clásicos con un toque trágico estilo Romeo y Julieta. Otras quejas que he escuchado es que Anakin no hace nada en esta película y francamente no sé qué película habrán visto. Vemos que desde ya anticipó que la misión de proteger a Padme implicaría investigar al responsable de los atentados, salvó a Padme de los insectos venenosos, rescató a Obi-Wan en Coruscant, burló a la metamorfa Sam Whistle. El hecho de que cuidara a Padme en Naboo fue un reto para él y una prueba que el consejo le puso para que éste pudiese dejar esos lazos que él solía formar, y salvó a Obi-Wan de perder la vida a manos de Dooku. Como pueden ver, acabo de mencionar cosas bastante buenas de Anakin, dando a entender que a pesar de ser impulsivo y arrogante, también era leal, heroico, valiente e inteligente. Había quienes se quejaban de Yoda peleando, pero como ya dije, dentro de la lógica de Star Wars, esas secuencias están perfectamente justificadas. Y francamente, esas quejas no las encuentro nada justificadas, aunque sí comparto el que las secuencias de romance pudieron haber sido mejor ejecutadas. Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, es una película muy buena, muy entretenida, con muchos aciertos tales como la innovación en los efectos visuales para su época, lo que posiblemente terminó revolucionando la industria del cine, así como el trasfondo político muy latente en el filme, los misterios y conspiraciones, tenemos una trama detectivesca. El guión de la película está mucho mejor escrito y muy bien ejecutado, con excelentes persecuciones y secuencias de acción, con personajes como Jango Fett, que viene a ser una carta de disculpa de Lucas hacia los fans por haber desaprovechado a Boba Fett, y ayuda a profundizar en este cazarrecompensas, las interacciones entre Anakin y Obi-Wan y cómo poco a poco Anakin va iniciando sus primeros pasos hacia el lado oscuro. Esta película viene a ser el detonante de la saga, pues es la que más desarrolla a los personajes y es de esas que posee un final gris, puesto que pese a haber una boda, es un pequeño momento feliz dentro de un momento conflictivo, pues se inicia un conflicto bélico. Argumentalmente es mucho más sólida que el episodio 1. El único defecto que tiene es la ejecución de las secuencias de romance, que hacen que decaiga el ritmo por momentos. Sin embargo, sus aciertos son mucho más grandes, quizás infravalorada en su momento tal y como ocurrió con La amenaza fantasma, pero lejos de ser una mala película y tampoco es la peor de las precuelas. En una nota del 1 al 10 yo le doy un 8, ni más ni menos. La versión que salió en 2011 para Blu-ray presenta ligeros cambios. Se añadió la voz en off de la madre de Anakin durante la escena en la que este tiene pesadillas. Otro cambio es la reubicación de algunas tomas durante la fuga del conde Dooku. Este último cambio estaba de más. La película fue nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejores Efectos Visuales, pero lo perdió contra El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, del director Peter Jackson. Ganó un premio Razzie en la categoría de Peor Actor de Reparto, el cual fue otorgado a Hayden Christensen. Y aunque quizás los siguientes no sean tan importantes, sí es necesario mencionarlos. La película ganó 2 premios Saturn en las categorías de Mejores Efectos Especiales y Mejor Vestuario. Finalmente, ganó un premio MTV a la Mejor Lucha. No es la primera vez que una cinta de Star Wars compite en un premio MTV, pues el episodio 1 ganó uno de estos premios en la categoría de Mejor Escena de Acción por la carrera de Potts. Esta película abrió las puertas a otras producciones, la miniserie animada de Genndy Tartakovsky que daban en Cartoon Network, la película animada en 3D de Dave Filoni y posteriormente la famosa serie animada en 3D que cuenta con 7 temporadas. Asimismo, es la única película de la saga que no posee videojuego. Lo más cercano es el videojuego Star Wars The Clone Wars para la consola PlayStation 2. Esperando que les haya gustado este video y antes de hacer una reseña del episodio 3, comentaré la miniserie Clone Wars, una producción que prácticamente ha sido rechazada por Disney, un tanto olvidada, pero que es mucho mejor de lo que la gente cree. Y bueno, esa es toda mi opinión. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Por favor denle like al video, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba contenido, compartan el video con sus amigos para que así el canal pueda seguir creciendo, síganme en redes sociales. Volveré comentando más películas. Mantengan los ojos abiertos y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es
Chao.